Quisiera comenzar indicando que los procesos de elección en su mayoría corresponden a la Asamblea Legislativa, una facultad atribuida en la Constitución de la República y también en otras normativas como lo es la ley del Consejo Nacional de la Judicatura y entre otros. Le corresponde a la Asamblea Legislativa en ese sentido elegir a una serie de funcionarios de las diferentes instituciones, y voy a mencionarles no por orden, sino en el que son las instancias a las cuales la Asamblea Legislativa debe de elegir en determinados periodos a sus funcionarios, y en este caso tenemos a la Corte Suprema de Justicia, que le corresponde a la Asamblea Legislativa elegir a 15 magistrados, propietarios y suplentes, también al fiscal general. Ustedes saben que es una atribución que le compete a la Asamblea Legislativa. A los magistrados de la Corte de Cuentas de la República corresponde elegir a 3, entre los cuales se define al presidente de la institución. También le corresponde elegir a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, que vienen de diferentes ternas que presentan los partidos políticos y algunas instituciones como la Corte Suprema de Justicia. También elige a sus suplentes, 5 propietarios y 5 suplentes. Elige, muy recientemente tuvo que realizar el proceso de elección también del presidente del Tribunal de Ética Gubernamental. Elige a 7 consejeros propietarios y suplentes del Consejo Nacional de la Judicatura, al Procurador General de la República, y muy recientemente también le correspondió elegir al Procurador o Procuradora de Derechos Humanos. Como ustedes pueden ver, es una serie de funcionarios de alto rango y de importancia para la vida o para el desarrollo económico, político y social del país, el que le corresponde elegir a la Asamblea Legislativa, y por tanto quienes lleguen a dirigir estas instituciones deben de ser las personas más idóneas y más preparadas para ejercer estos cargos. Acá más o menos tenemos una especie de resumen de los requisitos que todos los funcionarios o todos los candidatos a estos cargos deben de cumplir según las diferentes normativas que ya indicamos. En este sentido, por ejemplo, uno de los requisitos es ser salvadoreño. No se puede elegir a una persona en estos cargos que no sea salvadoreño, mayor de edad. En este caso, para el fiscal general se estipula 35 años de edad, y para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia de 40 años en adelante. Se les pide también en estos cargos que sean abogados de la República, que hayan ejercido la judicatura o que también hayan ejercido en una magistratura, dependiendo del cargo para el cual están siendo electos. En este caso, para fiscal general de la República o para magistrados de la Corte Suprema de Justicia. También se le pide a los candidatos que estén en el goce pleno de sus derechos de ciudadanos, y esto implica, o debería de implicar, no tener procesos abiertos en ninguna institución de control, y mucho menos en aquellas a las cuales intentan dirigir. También otro requisito que estipula la diferente normativa es la competencia de los funcionarios, y es decir que deben de ser personas que puedan o tengan la capacidad suficiente para poder ejercer el cargo de acuerdo a la formación adecuada, para ejercer el cargo de acuerdo a la institución que intenta dirigir. También se le pide la idoneidad, es decir, no se puede elegir, por decir algo, a un economista a dirigir una institución como la Corte Suprema de Justicia. Es decir, deben de ser candidatos que tengan la formación y la experiencia necesaria para poder dirigir una institución como estas que hemos mencionado anteriormente. Y por ejemplo, y además se les pide a todos
todos los candidatos que puedan demostrar la moralidad y la honradez de manera notoria. Estos son, en síntesis, los requisitos que todos los candidatos a uno de estos cargos deben de cumplir para poder aspirar o para poder presentarse como candidatos ante la Asamblea Legislativa y optar a uno de estos cargos que ya mencionamos. Sobre la moralidad y competencia notoria, esta es una discusión que se ha tenido durante muchos años y pareciera ser que es difícil evaluar, difícil calificar, pero ya la Sala de lo Constitucional en el año 2012-2013 emitió una sentencia, una resolución en la cual define qué es lo que debemos de entender por moralidad y competencia notoria, y me voy perdona, pero lo voy a leer textualmente. Dice que mediante estos requisitos se pretende asegurar en el candidato o la candidata la probidad, la honestidad, la vocación de servicio, compromiso institucional, independencia que implica la separación y no subordinación a los diversos órganos e instituciones, así como a los diferentes partidos políticos, y rectitud requerida para desempeñar con dignidad la investidura y la cualificación técnica y profesional académica requeridas para el idóneo desempeño de las responsabilidades y de las funciones inherentes al cargo o empleo. Esto es lo que dijo la Sala de lo Constitucional en el año 2013, y son los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa quienes deben de verificar que todos los candidatos que están aspirando a un cargo dentro de una de estas instituciones cumplan con cada uno de ellos. Y como vamos a ver más adelante, la experiencia nos indica que no es tan así. ¿Qué es lo que históricamente hemos encontrado en los procesos de selección de funcionarios de estas instituciones? Es que los diferentes partidos políticos han recurrido a la negociación y al reparto de cuotas para poder controlar o mantener el poder dentro de estas instituciones. Y por muchos años, por ejemplo, el Partido de Conciliación Nacional ejerció el control sobre la Corte de Cuentas de la República, y otros partidos ejercen el control sobre la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, han ejercido el control sobre la Corte Suprema de Justicia, entre otros. Se eligen a personas que no cumplen con el perfil para el cargo, y muchas veces se anda buscando a candidatos que puedan cubrir las actuaciones anteriores de algunos funcionarios. Se eligen estos cargos a amigos, a compañeros de la universidad, entre otros, y que no necesariamente están aptos para ejercer el cargo al cual al cual pretenden, digamos, ser electos, y para dirigir las instituciones en este sentido. De igual manera hemos encontrado que tradicionalmente o históricamente los diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa no han seguido el debido proceso para elegir a todos los funcionarios y funcionarias de estas instituciones. Y el caso más reciente fue la destitución de magistrados en el año pasado, magistrados de la Sala de lo Constitucional el año pasado, y la elección inmediata de los nuevos titulares de esta institución, así como la destitución del fiscal general en esa oportunidad y la elección del nuevo fiscal de la República. En ese sentido, históricamente no se ha cumplido con los procedimientos establecidos tanto en la Constitución de la República como en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Y por supuesto, también hemos encontrado que se elige a candidatos que tienen una vinculación política partidaria, es decir, tienen una relación directa con un partido político.
Y este es el caso por el cual se destituyó en el año pasado, o fue la causal que se manifestó para separar del cargo al fiscal general anterior. Y así hemos tenido a otros candidatos que han sido separados por sentencias de la Sala de lo Constitucional, como lo fue en el año 2013 un magistrado de la Corte Suprema de Justicia electo y que tenía una vinculación con el partido FMLN. Como también en el año 2014 fueron separados de sus cargos los magistrados de la Corte de Cuentas de la República por tener una vinculación con un partido político en particular. Entonces, estas son como 4 de los vicios, digamos, en los procedimientos de elección que ocurren en la Asamblea Legislativa. Y por eso es necesario intentar incidir para que en estos cargos se pueda elegir a las personas más capaces, más competentes y más idóneas. Acá es a lo que me refería. Lo más inmediato que hemos tenido ha sido el proceso de elección. La destitución de los 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional anterior y el inmediato nombramiento en los cargos de los que ahora ejercen esos puestos. ¿Qué sucedió ahí? Que simple y sencillamente llamaron a estos magistrados, en ese momento a estos candidatos, a estos amigos del partido en el gobierno. Seguramente les preguntaron: ¿y ustedes quieren ser electos? ¿Quieren ocupar los cargos que vamos a separar? Y seguramente dijeron que sí. Uno de ellos, solamente uno de ellos, todavía ejercía o había sido electo para un periodo más largo dentro de la Corte Suprema de Justicia. La otra magistrada estaba próxima a vencer el plazo por el cual fue electa, y los otros 3 no provenían de ninguna de las listas de elección de las federales y tampoco del Consejo Nacional de la Judicatura. Aún así, fueron electos en los cargos, y lo que tenemos es a 5 magistrados de la Sala de lo Constitucional que encabezan la lista Angels del Departamento de Estado de los Estados Unidos. ¿Por qué? Por usurpar los cargos. Entonces esa es un poco la realidad que tenemos en materia de elecciones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Lo mismo sucedió con el fiscal general. A él le faltaba un par de meses para que venciera el plazo para el cual fue electo. Aún así, fue separado por esa causal de tener una vinculación, en este caso con un partido político, lo cual creemos que es correcto. Lo que no es correcto es el procedimiento. Es el procedimiento de elección, el procedimiento bajo el cual fue electo el fiscal general. Es que no se puede separar de un cargo a alguien y nombrar a otro de manera inmediata. Por lo menos en los cargos que estamos mencionando en esta oportunidad. El fiscal general en aquella oportunidad no venía de un proceso abierto de competencia, tal y como lo indica el reglamento interior de la Asamblea Legislativa. Simplemente fue llamado para, en esta oportunidad, ocupar el cargo y finalizar para el cual había sido electo el fiscal anterior. Sin embargo, aceptó el cargo y tenemos una situación complicada. Luego, lo que teníamos durante los procesos de elecciones es que cada vez se van cerrando más los espacios para la Contraloría Social por parte de la ciudadanía y por parte de organizaciones sociales. Cada vez hay menos participación de instituciones como las nuestras, instituciones académicas que hacen procesos de observación en las elecciones que desarrollan las diferentes instituciones, verificación de los perfiles de los candidatos para ver si cumplen, digamos, con los requisitos, para ver si no tienen expedientes abiertos a las instituciones de control, entre otras cosas. Cada día es menos la posibilidad que tienen las organizaciones. En procesos anteriores, las elecciones de estos funcionarios eran abiertas al público.
se invitaban a las organizaciones a participar y se les invitaba también a preguntar directamente a los candidatos aspectos relacionados con su trayectoria profesional, con los planes que tenían en mente para sacar adelante las instituciones. Toda esta experiencia anterior ha sido negada en esta oportunidad y cada uno de los espacios de participación son menos. Como ustedes pueden ver, recientemente la Asamblea Legislativa en junio de este año eligió a 5 magistrados propietarios y suplentes para completar el pleno de la Corte Suprema de Justicia, y el proceso fue cerradísimo. No hubo posibilidades de que la sociedad civil, un ciudadano particular, pudiera acceder a estas entrevistas, pudiera preguntar, pudiera comentar